Grupo Cero Televisión. Bueno, estamos ya transmitiendo la conferencia desde Facebook. Estamos en el seminario Sigmund Freud de los viernes aquí en esta escuela de poesía y psicoanálisis Grupo Cero. Una vez por mes abrimos nuestras clases, nuestra aula para toda la comunidad, para que también se acerque al pensamiento psicoanalítico y al trabajo de Sigmund Freud. En esta ocasión vamos a trabajar un texto de 1925 que se llama Las resistencias contra el psicoanálisis. Así que es un título que nos toca a todos, porque a pesar de que hace más de un siglo que se produce teóricamente esta disciplina, se produce la interpretación de los sueños que marca esa apertura a un nuevo campo científico, a pesar de ese tiempo transcurrido, pues todavía existen resistencias contra el psicoanálisis, existen opiniones contrarias y en cada uno de nosotros, a pesar de poder estar convencidos del interés y la importancia de esta teoría, vamos a ver aquí también en este texto que existen también tendencias que se oponen a los planteamientos y a los cambios que nos propone el psicoanálisis. Estamos dentro del seminario Sigmund Freud, que está organizado en un programa donde la organización de los temas de estudio no es cronológicamente su ordenamiento, sino que es un ordenamiento epistemológico, un orden que nos va a ir mostrando cómo ha sido producida esa ciencia, ese pensamiento científico. Y estamos trabajando en un apartado dedicado a la técnica psicoanalítica. Hemos visto ya textos como el yo y el ello, más allá del principio del placer, la organización genital infantil, en torno a este año de producción de este texto, 1925, pues textos alrededor de esta producción teórica eran tan importantes como es pero tan importantes que eran la segunda tópica freudiana, es decir, un segundo momento de producción teórica que marca también aportes a ese primer tiempo marcado por la interpretación de los sueños. Los hombres se enferman cuando queda vedada para ellos la satisfacción de sus tendencias sexuales en la realidad. Vemos que se refugian entonces en la enfermedad para hallar con su ayuda una satisfacción sustitutiva a estas tendencias que no han conseguido esa descarga en la realidad. Estos procesos no son procesos conscientes, no es que uno diga no puedo encontrar esa salida o exteriorización a estas tendencias y voluntariamente yo construyo mis síntomas. Evidentemente, y el descubrimiento freudiano nos muestra que son productos inconscientes, es decir, que es todo un trabajo inconsciente el que deriva esas tendencias de esa sexualidad humana que describe el psicoanálisis, pues que cuando no hayan su expresión en la vida consciente, en la realidad del sujeto, pues se produce todo un trabajo inconsciente que da lugar a los procesos sintomáticos. El psicoanálisis comienza su producción teórica a partir del trabajo con pacientes. Freud atendía pacientes neuróticos y a partir de esa tarea práctica, pues él va a describir esos fenómenos, a organizarlos y a desarrollar los primeros postulados teóricos que van a dar lugar a la teoría del inconsciente, a la estructura del aparato anímico y sobre todo también para poder saber de estos procesos al método de interpretación psicoanalítica y a la técnica de asociación libre y de transferencia. Es decir, todo un andamiaje teórico que permite conocer estos procesos inconscientes e intervenir sobre ellos, es decir, transformarlos. Hay una modificación de la situación psíquica del paciente cuando se aplica el psicoanálisis sobre esa persona. La intervención psicoanalítica supone
un largo contacto con el paciente, no es un tratamiento breve que nos encontremos y te diga lo que te pasa y te cambia la vida, no es así. Para que eso se produzca, evidentemente, se requiere un proceso de trabajo y se requiere también una implicación muy activa por parte del paciente y, claro, que haya un psicoanalista para poder interpretar esos procesos inconscientes y, por tanto, producir esos deseos reprimidos que hasta que no hay interpretación no existen. Ese largo contacto con el paciente, ¿no? También marca, gracias al trabajo freudiano y al trabajo, bueno, a la formación de los psicoanalistas, estamos en una escuela de psicoanálisis, nos marca que no es que el psicoanalista sepa lo que le pase al paciente lo que va a curar al paciente, que no es el hecho de que le diga lo que le va a pasar y ya deje de pasarle. Que no se trata de interpretarle rápidamente o hacer consciente sus deseos reprimidos, lo que va a permitir que el paciente se cure, ¿no? Toda tentativa entonces de sorprender en una primera consulta o en las primeras consultas al paciente diciéndole yo sé lo que a usted le pasa, se lo digo y resolvemos, pues va a ser infructuosa. Lo que va a producir es un rechazo por parte del paciente, quien no va a poder asumir eso que uno le está planteando porque era inconsciente para él, su conciencia le dice lo que a mí me pasa es esto, pero inconscientemente lo que le está pasando es otra cosa. Y además produce resistencias e incluso a veces un abandono terapéutico. Es decir, esta persona, ¿no? El paciente dice, no se entera de nada de lo que me pasa, no me puede ayudar, o se produce una reacción, como digo, inconsciente de rechazo y abandono del tratamiento. Por tanto, aunque desde las primeras entrevistas con el paciente el psicoanalista pueda saber pues ya la motivación de esos síntomas o la problemática que le pueda pasar al paciente, que al fin y al cabo depende, claro, de las condiciones del funcionamiento de nuestro aparato psíquico, que es el mismo para todos los sujetos. Además, no solo para los enfermos, sino para los sanos, ¿no? Nuestra estructura psíquica es igual en todas las personas, ¿no? Entonces se trata también de esperar a la realización de ese trabajo que va a tener lugar a lo largo de las entrevistas, de las sesiones de psicoanálisis, donde le vamos a ayudar al paciente en ese proceso a poder vencer sus resistencias al conocimiento de lo que le pasa, poder levantar la represión que ha motivado la producción de esos síntomas. Entonces, cada una de las ocurrencias que trae el paciente y cada uno de sus actos tiene que contar con la resistencia. Es decir, el paciente viene a consulta, evidentemente, porque sufre, porque hay algo que le molesta, o porque está enfermo, porque quiere modificar algo de su vida. Y a la vez que manifiesta esa colaboración con nosotros y esa búsqueda de bienestar o de solución a sus problemas, he dicho al principio que también hay una parte de sí inconsciente que no quiere modificar su situación. Es decir, que haya una cierta cuota de satisfacción, de goce en ese estado que ha producido. ¿Por qué? Porque cumple una misión de descarga de esas tendencias que no se han podido expresar de otra manera. Son todos procesos inconscientes que vamos un poco a aplicar en lo que podamos hoy entender de ese descubrimiento de esas resistencias que provienen también de distintas partes de nuestra estructura psíquica. Entonces hay una transacción entre fuerzas favorables a la realización del tratamiento y fuerzas contrarias. Pero además, cuando hablamos de resistencia, no solo es el paciente el que se resiste al psicoanálisis y a las propuestas de modificación y de aceptación de tendencias que moralmente rechazamos, sino que el psicoanalista también tiene resistencia contra el psicoanálisis porque depende de las condiciones de nuestro aparato psíquico. Nuestro aparato psíquico se produce y contiene un proceso que se llama la represión y que forma parte de nuestro funcionamiento. Y porque hay represión va a haber deseos inconscientes reprimidos, que son, un motor de nuestro funcionamiento psíquico, pero que no solo le pasa al paciente. También en el psicoanalista va a haber resistencias y por eso es importantísimo
la formación permanente del psicoanalista, el psicoanálisis del psicoanalista, la supervisión de casos. Es decir, es alguien que, sí, más allá del curso y el estudio teórico de las materias, es alguien que tiene que trabajar permanentemente para aceptar eso que una parte de sí rechaza, ¿no? Para poder utilizar como instrumento sus procesos inconscientes que a la vez pues también producen una parte de rechazo o de resistencia, ¿no? Es decir, una exigencia de trabajo permanente para poder incorporar eso que es placentero para una parte de nuestro aparato, pero para otra parte es displacentero, ¿no? El concepto de trabajo es un concepto muy importante en nuestro aparato psíquico, muy importante para el psicoanálisis, ¿no? Eso de que no hay nada hecho, que ya le hayamos conquistado y que ya esté ahí ganado, sino que es un trabajo permanente para que el sujeto pueda mantenerse en esa producción de salud y en esa búsqueda de nuevas formas de derivación de sus tendencias que no le lleven a la producción de síntomas, ¿no? Sino que le lleven a otro tipo de soluciones de descarga económica para su aparato. Toda adquisición de una neurosis tiene entonces como premisa regular e indispensable una introversión de la libido. Nuestra libido es la energía psíquica, ¿no? Proveniente de la pulsión de vida o eros. Esa libido es como nuestra energía, como la electricidad, como la gasolina, como aquello que, ¿no? que nuestros procesos se sirven para poder funcionar. Esa libido parte de nuestro aparato psíquico, pero tiene que salir de nosotros para poder constituir a los objetos, a la realidad, para poder interesarse por las cosas, ¿no? Entonces, los procesos normales requieren de ese movimiento libidinal que sale del sujeto, se pone en la realidad, se ponen los objetos y vuelve al yo. En el proceso de la neurosis acontece la introversión, es decir, hay parte de esa energía que tendría que salir y retornar al sujeto para ganar ese trozo de mundo e incorporarlo a nuestro aparato, pues hay como una retención de esa energía, hay un robo de esa energía que tendría que estar ganando realidad para nosotros, ¿no? Hay como un apartamiento, una huida de una realidad o una parte de la realidad que nos plantea exigencias o que nos resulta displacentera o que no coincide con lo que uno querría, ¿no? Pero evidentemente la realidad es la que es y, como digo, siempre nos exige un trabajo y una transformación. La neurosis es esa dificultad de realizar ese trabajo y esa transformación, ¿no? Entonces huyo, me retraigo de algo de la realidad, pero pierdo ese algo de la realidad, ¿no? Hay una pérdida y además hay un trabajo permanente para mantener ese refugio y mantener también esa energía apartada de su expresión. La libido ha emprendido total o fragmentariamente una regresión y ha reanimado imágenes infantiles. Ocurre que cuando hay esa retroversión se regresa a situaciones primitivas de nuestra constitución psíquica, es decir, que nos comportamos de una manera infantil, de una manera que no es apropiada para el sujeto que somos en la actualidad, ¿no? Entonces hablamos de un infantilismo en el comportamiento del sujeto, ¿no? Ha cargado de nuevo los elementos inconscientes de los complejos infantiles, es decir, el complejo de Edipo. Se reanima de nuevo algo que tendría que haber quedado como un elemento constitucional de tu vida erótica, ¿no? Inconsciente de tu infancia, pero se actualiza y se hace presente en tus relaciones actuales y por tanto hay una desactualización. Te comportas de una manera que no corresponde para la edad que tienes, para la exigencia de las relaciones que tienes. Ahí donde la investigación analítica, nuestro trabajo analítico, se encuentra con esa libido encasillada en sus escondites, protegida de esas exigencias de la realidad, pues dice ahí tiene que surgir un combate. Evidentemente el proceso psicoanalítico lo que busca es recuperar esa energía que es del sujeto y que tiene que estar a disposición de su vida, de sus elecciones, de su proceso vital y que está privada de ella porque está
¿no? Está escondida en esos refugios que además son inconscientes, son infantiles, no están en la realidad, ¿no? Entonces, cada vez que aparecen resistencias, nos indica también que estamos en el camino de acercarnos a uno de esos lugares del aparato, de los complejos del sujeto, donde precisamente se ha querido refugiar de lo que le resulta intolerable. Todas las fuerzas que han motivado la regresión de la libido se van a alzar entonces en calidad de resistencia contra la labor analítica. Ahí el paciente pues no quiere colaborar, no habla, no acude a sesión, es decir, pone trabas a un proceso que es suyo. El paciente es el que se va a beneficiar de ese proceso, es el que ha venido a producir ese trabajo para su vida. Y vemos cómo hay una parte de él que se resiste a ese beneficio que va a obtener con ese proceso o ese aprendizaje o esa transformación. Y esto va a pasar no por la voluntad del sujeto o porque sea tonto, sino por las condiciones estructurales de nuestro aparato psíquico, ¿no? Porque hay represión, va a haber resistencia. Sabemos que va a pasar tarde o temprano en el proceso psicoanalítico. Y también nos pasa en todos los procesos vitales, también cuando se nos exige una novedad, cuando iniciamos algo nuevo, deseamos lo nuevo, pero a la vez lo nuevo nos exige modificar comportamientos que eran exitosos o adecuados antes, pero que ya no, ¿no? Cuando estamos con nuestros padres nos comportamos de una manera, pero cuando salimos al mundo ya no te puedes comportar como con tus padres. Tienes que actualizarte y tomar algunas cosas que has aprendido con ellos, pero otras cosas que el mundo te exige, por ejemplo, ¿no? O uno va a la universidad y no se puede comportar como en la guardería, evidentemente, ¿no? Entonces hay un nuevo mundo que ganas, pero también unas nuevas reglas de juego que uno tiene que incorporar. Y al incorporar, pues uno se modifica. Pues hay también esa resistencia a esa ganancia, ¿no? Cada una de las ocurrencias del sujeto y cada uno de sus actos tiene que contar con la resistencia y se presenta como una transacción entre esas fuerzas favorables a la curación y las opuestas a ella. Y para entender esto también tenemos que entender el proceso de la transferencia. Es decir, que para que haya resistencia tiene que haber establecido una relación transferencial, es decir, que tiene que haber un paciente y tiene que haber un psicoanalista. Si estamos en una conferencia de psicoanálisis o en una clase de psicoanálisis, ya estamos marcando un campo determinado. No estamos en un partido de fútbol, no estamos dando un paseo por la calle, estamos dentro de un campo científico donde hay una teoría, hay unos conceptos que se organizan y relacionan de una manera determinada y nos dice, para que haya un sujeto deseante o un sujeto del inconsciente, un paciente, ¿no? Tiene que haber esa persona dispuesta a dar su vida en ese juego, ¿no? A asociar libremente, y tiene que haber un psicoanalista que pueda escuchar, que pueda interpretar esos procesos que nos propone el paciente, ¿no? Interpreta esos deseos del paciente. ¿No? Entonces tiene que haber esas condiciones para que podamos entender eso. Y por tanto se tiene que establecer una transferencia, es decir, una conexión, si lo decimos de alguna manera, que haga que el psicoanalista, en un momento determinado de las entrevistas, lleva su tiempo, ¿no? No es desde el primer encuentro, sino que desde un momento determinado el psicoanalista entra dentro del propio aparato psíquico del paciente, es decir, que es un elemento del aparato psíquico del paciente que va a servir para poder transferir sobre ese lugar sus propios procesos inconscientes. Y desde ese lugar de la transferencia es donde se va a producir la interpretación psicoanalítica, ¿no? Cuando se den los elementos apropiados. Entonces, la transferencia, pues, a veces, o sea, ¿no? Freud hablaba de transferencia positiva en el sentido que hay momentos
donde parece que todo marcha y que el paciente colabora y que se dan los elementos que nos permiten irnos acercando a esos contenidos reprimidos, ¿no? Y contamos con la colaboración del paciente, pero va a haber otros momentos donde se puede hablar de transferencia negativa o donde encontramos una resistencia, una oposición del paciente y esa falta de colaboración o esa falta de confianza o ese silenciamiento de las ocurrencias del paciente que van a formar parte dentro también de esos lugares del aparato psíquico del paciente que, como digo, se resisten a ponerse en juego, porque al ponerse en juego se van a modificar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también que esperar a que esa situación de dificultad en el proceso pues se vaya transformando también, ¿no? Por eso que en ese momento, más allá de decir que usted se resiste o que usted no quiere, hay que ayudarle a que el paciente tolere eso que le está pasando y que siga viniendo sus sesiones y tarde o temprano va a poder proseguir y hablar de eso que no podía hablar en ese momento de afectación. La resistencia es un fenómeno de la práctica psicoanalítica, estamos diciendo. Que acontezca no quiere decir que precisamente eso donde se resiste, ahí está el quid de la cuestión y ya por fin hemos resuelto todo. No, nos indica que estamos en el camino, que estamos en el proceso, pero la meta no es ninguna meta, es un proceso permanente, digamos, ¿no? Y nos pone Freud un pequeño ejemplo para entender también que no se trata de llegar a ningún lugar, que es el paciente el que va a marcar hasta dónde quiere llegar en su proceso, pero que no es que conseguimos cerrar el aparato y que ya está todo interpretado y todo hecho, ¿no? Y nos dice, cuando durante una batalla los combatientes se disputan encarnizadamente la posesión de una capilla o de una granja, no puede deducirse de ello que esa iglesia sea un santuario nacional, ni que la granja esconda los tesoros del ejército. Es decir, que es que lo defienden al máximo porque esto es el kit de la batalla. Dice, no, esos lugares pueden tener un valor táctico, ¿no? Y servir solo para esa batalla, pero no hay nada ganado. Entonces forma parte de ese camino en el que estamos y, bueno, nos toca jugar esa batalla y a nosotros nos toca en el lugar de psicoanalistas cuando estamos en esa posición y al paciente pues como paciente no tienen que tolerar ese trecho del camino, pero que es un trecho del camino y de cierto que cuando consigamos interpretar esos contenidos que ahí están defendiéndose, bueno, pues se abrirá un nuevo espacio en su aparato psíquico, ¿no? Un nuevo espacio para poder discurrir, pero no quiere decir que ya hayamos concluido la guerra, ¿no? Freud estaba comprometido con la investigación de una verdad que le concernía no solo al paciente, sino también a él. Dice, completamente está en su persona y por lo tanto también en su presencia ante el paciente, en su actividad de psicoanalista, aunque el término resulte cabalmente insuficiente para calificar su actitud, en el sentido que uno está implicado en ese proceso que ahí se juega. Evidentemente, como he dicho, el psicoanalista, cuando está en ese territorio de la práctica analítica, no es una persona, es una función, y además una función de la transferencia del paciente. Pero tiene que estar ahí implicado, tiene que estar ahí en juego, ¿no? Entonces, lo que ahí pasa tiene que ver con la transferencia del paciente, pero tiene que dejarse llevar por lo que ahí pasa, porque ese es el terreno del trabajo de ese paciente, ¿no? Y nos dice que el análisis es una experiencia de lo particular, porque si bien el método de interpretación es el mismo para todos, la técnica de asociación libre es la misma para todas, las transferencias, un concepto igual para todos, ¿no? Pero cada análisis, cada tratamiento psicoanalítico es diferente, particular, ¿no? Es un camino que no sabemos cómo va a ser hasta que lo vayamos haciendo junto con el paciente, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de los conceptos y de cómo, ¿no?, de las reglas básicas para que ese proceso se lleve a cabo, pero cómo va a ser en ese paciente lo vamos a saber
sobre la marcha, ¿no? Mientras vayamos realizando eso. El psicoanálisis no es el psicoanálisis de las resistencias. Nuestra labor no es decir, usted se resiste de esto, a usted le pasa esto, no se trata de eso. No es intervenir ante el sujeto para que tome conciencia de la forma en la que sus prejuicios le impiden ver, la forma que se resiste. No es persuasión, no es pincharle ahí y no es reforzar el yo del sujeto, no es convencer, es acompañarle en ese proceso que tiene que atravesar y que, ¿no?, en ese proceso de trabajo, que aunque parezca que no estamos haciendo nada, estamos trabajando con el paciente para que pueda, ¿no?, hablar de eso que necesita hablar. Cuando una perspectiva nueva, ¿no?, estamos hablando de la práctica analítica, pero tenemos que entender que también es la producción de un nuevo sujeto. Estamos hablando también que es la producción de una nueva ciencia, que han pasado 125 años de la producción de la interpretación de los sueños, pero que sigue siendo una ciencia nueva para el hombre, para todos nosotros. Todavía es una novedad que nos digan que tenemos procesos inconscientes que son los que determinan nuestra vida psíquica, nuestros comportamientos, nuestras elecciones amorosas, nuestros síntomas y también nuestros éxitos. Sigue siendo una novedad para nosotros. Lo nuevo, dice, produce un gasto exagerado de energía psíquica. No es que vengamos ahí y digamos, lo nuevo, bienvenido, se estaba esperando. Sí, lo digo, pero que no. Y aparte dices, pero por esto, ¿por qué me ha venido ahora con lo bien que yo estaba? Entonces, produce un gasto exacto, nos exige energía psíquica, nos exige trabajo de transformación, tenemos que ser otros. El ser humano tiene que ser otro a partir de la teoría del inconsciente. Tiene que cambiar toda nuestra concepción de la vida. Psicoanalizarme no es voy y que me curen de esas cosillas que me molestan y ya está, ¿no? Es que tienes que cambiar tú. Tú tienes que ser un nuevo sujeto, una nueva manera de ver el mundo, una nueva manera de hablar, una nueva manera de amar. Y si no te has estado psicoanalizando, ¿no? Si no solo era algo consciente, algo conductual, comportamental, pero queda en esa capa superficial y luego el inconsciente, que es el motor, va a seguir, ¿no?, por los caminos que, ¿no?, de esa repetición de lo que ya estaba establecido. Para modificar eso hay que hacer ese trabajo permanente de instalar esa novedad. Frente a todas las innovaciones en la vida del ser humano, en la vida de la ciencia, ha habido este rechazo a la novedad, no solo con el psicoanálisis, ¿no? La teoría darwiniana, la teoría copernicana, esas propuestas que han dicho, no, esta es la novedad y este es, por ahora, ¿no?, la manera de considerar, en el caso de Darwin, pues la evolución de las especies. En la teoría copernicana, pues la organización de los astros o del universo, ¿no? En el caso del psicoanálisis, nos descentra de la conciencia. Nos dice, no, ustedes creían que la reina era la conciencia y que eso determinaba nuestra vida psíquica, y nos descentra de ese lugar y nos plantea que los procesos inconscientes son los que determinan todo nuestro funcionamiento, ¿no? Todas las ciencias producen un descentramiento del pensamiento que tenía el sujeto, y además es una herida narcisística, porque siempre, ¿no?, estábamos creyendo que nosotros éramos los que dominábamos, los que controlábamos, y no, la ciencia te dice, no, su percepción le engaña, sus sentidos le engañan, sus ideas le engañan, lo que usted cree que le pasa, le engaña, a usted le pasa algo que la ciencia nos va a mostrar cuál es, pero ¿no?, usted no tiene los elementos como usted, es decir, es subjetivo usted, lo que usted siente está descentrado de la verdad de lo que produce. Bueno, gracias. Entonces, la resistencia frente al psicoanálisis no solo fueron intelectuales, no es que la comunidad médica, o filosófica o científica del momento actual diga, no tengo las herramientas intelectuales para poder entender lo que Freud nos plantea. No solo es una cosa intelectual, es una cosa afectiva.
¿no? Hay algo afectivo en el rechazo y la oposición que los seres humanos o que la comunidad médica o científica opone al psicoanálisis. Claro, ahí el psicoanálisis también nos plantea, dice, al ser humano se nos exige en nuestro proceso de incorporación a lo social, a la comunidad social, se nos exigen renuncias a nuestras pulsiones, a nuestros instintos, en el sentido de nuestra forma primitiva de funcionar y de expresarnos, ¿no? Nuestro egoísmo, nuestras pasiones, de acuerdo. Nos exige renunciar o modalizar eso. Y nos implica largos años de educación y largas renuncias para poder buscar otras formas de expresión, de descargo, de satisfacción para nosotros, ¿no? Muchas personas, a pesar de esas posibilidades que se le ofrecen, no encuentran la satisfacción que necesita su propio aparato pulsional. Dice, además de esas amplias restricciones que esas instituciones morales o sociales nos exigen y que no tienen en cuenta las necesidades de nuestro aparato pulsional, que necesita tener en cuenta también la descarga para no producir enfermedad. Además de eso, de esa desconsideración, esas instituciones que se guardan de exigirnos nuestras renuncias y actuar de una forma moral y adecuada, no respetan esas reglas que imponen a los individuos. Entonces nos exigen a nosotros un comportamiento sexual, afectivo, moral determinado, pero luego esas instituciones sociales no respetan eso que nos están imponiendo a nosotros. Entonces el psicoanálisis manifiesta esta, descoordinación y la relaciona también con la cantidad de neurosis que padecen los seres humanos, ¿no? Que no somos unos degenerados, simplemente hay que permitir que las personas puedan buscar cauces de descarga de su energía y de sus pasiones y de la fuente de su vivir por vías adecuadas, pero también la sociedad le tiene que permitir esas vías, ¿no? Y tiene que tener instituciones que también cumplan eso que exigen, ¿no? Entonces eso no es muy bien acogido, ¿no? Por un lado, por ese planteamiento de que hay una descoordinación y una falsedad, ¿no? De que esos doctores que quieren curar a los enfermos luego son más enfermos que los pacientes, ¿no? Un psicoanalista tiene que estar en condiciones de salud para poder atender a sus pacientes. No va a estar más loco que el paciente, ¿no? En el sentido que primero tiene que haber realizado un trabajo sobre su propio psiquismo para poder estar en condiciones de aplicar la teoría psicoanalítica y que haya otro humano que encuentre su propio camino de vida, ¿no? De descarga de su energía y de lecciones vitales, ¿no? Entonces pone al descubierto las flaquezas de este sistema y recomienda su corrección. No dice cómo, pero dice que esas exigencias no van a librarnos de la neurosis en la vida, ¿no? Que no podemos desconocer las cualidades y características de lo que somos los seres humanos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ¿no? Esa herida narcisística que nos plantea que el inconsciente es el centro de nuestra vida y que nos plantea también que ya no es la sexualidad una cosa exclusivamente del adulto y de la genitalidad y destinada a la reproducción, que eso es una parte de la sexualidad animal, ¿no? Somos una especie animal en el sentido de que nos tenemos que reproducir, pero que la sexualidad, dentro de un concepto más amplio, más parecido al concepto de Eros de Platón, ¿no? Que es esa energía que nos vincula a los otros humanos, que pone nuestro interés en la realidad y la hace nuestra, ¿no? Comienza con nuestro propio nacimiento. Es decir, que no es algo que acontezca en el adulto y solo en las cuestiones de la genitalidad, ¿no? Dice, todos los procesos de la vida humana están marcados por el sello de la sexualidad, ¿no? Y ahí nos describe en los 3 ensayos para una teoría sexual, pues el desarrollo
de nuestra vida afectiva, de nuestra vida, ¿no? Nos describe el complejo de Edipo, ¿no? Las distintas fases del desarrollo de nuestra sexualidad que van constituyendo nuestro aparato psíquico y que van constituyendo también al propio sujeto, al propio yo y a los objetos para nosotros. Es decir, que el ser humano y nuestro aparato psíquico es una producción que acontece entre otros humanos. Que nosotros nacemos con la disposición como humanos, pero sin otros humanos que se relacionen con nosotros y que pongan su deseo en nosotros, no nos desarrollamos, ¿no? Se le acusa al psicoanálisis de pansexualismo. Dice, es que todo es sexualidad, todo es sexo. ¡Qué guarrería!, ¿no? No, perdón, pero es que no han entendido el concepto que está planteando el psicoanálisis. La genitalidad es una parte que además está sometida a esa amplitud de la sexualidad y al modo particular en que cada sujeto expresa su deseo inconsciente reprimido en sus relaciones con los demás, no solo en sus relaciones amorosas, sino en sus relaciones familiares, laborales, deportivas. En todas sus elecciones está el sello particular de cómo aceptamos y rechazamos a los demás, cómo aceptamos y rechazamos nuestras propias tendencias y nuestros propios afectos. Y aparte de esta importancia de la sexualidad, ese descubrimiento tan importante y sutil, ¿no?, que marca las características especiales de nuestra especie con respecto a las especies animales, ¿no? No tenemos instinto, tenemos pulsiones. Nos va a marcar que existen dos pulsiones fundamentales que manejan nuestra vida psíquica: la pulsión de vida o eros, ¿no?, eso que nos quiere unir los unos a los otros, pero también la pulsión de muerte, lo que nos quiere separar y nos quiere llevar a un estado de inexistencia, ¿no? Esa doble conjugación fundamental en nuestro funcionamiento psíquico es uno de los descubrimientos más importantes, esa función de la pulsión de muerte, la puntuación del límite, la mortalidad, cómo se inscribe en nuestro aparato psíquico y en nuestra vida como sujetos. Eso casi es lo más rechazado, lo más importante de la producción psicoanalítica, ¿no? Lo que más se quiere omitir, cómo esa mortalidad permite que seamos sujetos que vivimos, que tenemos una fecha de inicio de nuestra vida y que marca una inscripción en nuestra vida. Si no hay final, no hay inscripción del sujeto, ¿no? Es ese final el que me inscribe como sujeto sexuado, define mis relaciones con los otros y define también mi agresión frente a los otros o frente a uno mismo, ¿no? Cómo también gestiona esa cuestión, ¿no? Entonces ese es un concepto también, la pulsión de muerte, muy importante y también muy, ¿no? Siempre hablan de sexo, pero de la pulsión de muerte no quieren hablar, ¿no? Y es muy importante porque también lo que trae el goce, ¿no? Porque el placer es una cosa, el placer es una descarga necesaria dentro de nuestra gestión dinámica, pero el goce solo gozan los seres mortales, los humanos, ¿no? El sujeto ¿no?, deseante, no cualquier persona goza, ¿no? Un sujeto deseante goza, y goza no solo eso de la sexualidad, sino que es un goce inscrito como ese lugar de la puntuación, ¿no? ¿no?, como algo específicamente humano, y que nos muestra también eso que decíamos al principio, de que el paciente se pueda resistir al propio tratamiento, a su propia curación, ¿no? El paciente que sufre de sus síntomas, de su enfermedad, goza también con ello, ¿no? Se resiste también a esa modificación porque tiene que transformar su goce, encontrar el goce ahora en una nueva manera de desarrollarse, de vivir, de relacionarse, ¿no? Entonces por eso es todo un trabajo. Menasa, en un texto que publica recientemente, Freud y Lacan hablados número 7, ¿no? Son libros de texto, podríamos decirlo así, ¿no? Freud y Lacan, ahora Magdalena nos va a mostrar, son libros muy, muy interesantes de texto que nos ayudan a los estudiantes de psicoanálisis y a toda persona que se quiera acercar un poco a la materia. Está de reciente publicación. Aquí está trabajado también las resistencias al psicoanálisis, ¿no? Bueno, son 7 libros ya
todos ellos nos ayudan a leer a Freud, a leer esos textos freudianos, a realizar ¿no? todo ese trabajo de poder entender esa novedad y esa exigencia de trabajo y de transformación para situarnos en este nuevo campo. Porque también aquí Menasa lo dice, primero que dice que hablar es el único camino para la resolución de las resistencias en el psicoanálisis. Si el sujeto no habla, no va a poder psicoanalizarse, no va a poder, ¿no?, enfrentarse a eso que necesita cambiar en él. Pero también tienen que entender, y nos muestra, que solo puede insertarse en el campo del psicoanálisis alguien que está en el terreno, ¿no? Alguien que se psicoanaliza, alguien que está inmerso en ese lugar. Y si no, es intelectual el acercamiento que uno pueda plantearse, pero no te toca, no te cambia. Entonces es, ¿no?, una disciplina que te exige esa inmersión de transformar tu propio aparato de lectura, de pensamiento, del lenguaje, de la sexualidad, en el sentido de la vinculación con los otros, para que puedas aprender los conceptos, aprender esa nueva visión del mundo de lo humano, donde incorporamos los procesos inconscientes, ¿no? Entonces, si vamos así de costado y lo leemos intelectualmente y tal, es muy bonito, es muy interesante, pero no se puede abarcar esta complejidad, ¿no? Dice, claro, además, tenemos que tener en cuenta, si estamos hablando de las resistencias, precisamente es un judío, un médico judío, el que va a tocarle en la historia de la humanidad producir esta ciencia tan controvertida, ¿no? Es decir, judío ya es una comunidad rechazada de alguna manera y en ciertos momentos mucho más, y que se encuentra con una disciplina que va a ser rechazada por ahora, por mucho tiempo, en el sentido que siempre vamos a encontrar gente a favor y gente en contra, y en cada uno de nosotros, ¿no?, esas exigencias y esas cosas que nos producen displacer, ¿no? Y lo tenemos que asumir. Freud decía, si quiere usted tener una profesión que le aplaudan y tengan éxito, no elija psicoanálisis, porque aquí siempre va a haber controversia, siempre va a encontrar rechazo, siempre va uno a tener que ir remando y remar, y la corriente te lleva para otros lados que son más fáciles de asumir, porque están de acuerdo a lo que todos quisiéramos que fueran las cosas. Sin embargo, esa no es la verdad de los procesos psíquicos. Para poder incorporar ese nuevo descubrimiento hay que trabajar y hay que remar, aunque a veces nos encontremos un poco solos, ¿no?, en ese momento. A pesar de eso, a pesar de la oposición de la comunidad médica, científica o filosófica, dice, pues Freud consiguió que hubiera personas dispuestas a formarse como psicoanalistas. Aquí seguimos después de 45 años, 44 años, la escuela Grupo Cero, desde que se fundó. Decir que, a pesar de que esté la tentación de irse ahí enfrente, donde está todo el mundo, ¿no?, donde hay multitudes asumiendo cosas que no son novedosas, es decir, que son fáciles de asumir, pero porque son mentiras, en el sentido de que son precientíficas, para que no ser peyorativos, son precientíficos, ¿no? Antes del psicoanálisis, bueno, pues se pensaba que la mente era la tabula rasa, ¿no?, que era la caja negra, no podríamos saber de eso, lo que pasa ahí. Bueno, pero a partir del psicoanálisis ya no es la caja negra, ya es un aparato donde hay contenidos y donde podemos saber de ellos. Hay que hacer el trabajo para poder dar cuenta de eso, ¿no? Aunque, ¿no?, en el futuro será más fácil y mejor porque habrá más trabajo y más camino realizado. Pero tenemos que saber que esas resistencias existen. Al principio, claro, el psicoanálisis aparece como un método psicoterapéutico. Freud era un doctor, un neurólogo que trabajaba con pacientes y que en ese momento estaba la hipnosis y estaba la catarsis como técnicas y métodos, y él pues va, ¿no?, probando la asociación libre y produce el método de interpretación.
Y en principio iba destinado pues, para tratar a sus pacientes y proponerles unos resultados duraderos, que no fueran solo temporales o no dependieran solo de la influencia del médico, sino que esa persona se curara y se curara. Pero luego resulta que no solo es una psicoterapia, que no solo es una transformación de los procesos de enfermedad, sino que es un terreno científico que nos habla del funcionamiento del aparato psíquico y que nos habla de la producción intelectual, de la producción artística, de las estructuras sociales, de la evolución del ser humano en la familia, en la religión, es decir, que es un instrumento de lectura de aquellos procesos donde intervengan los seres humanos. Entonces, claro, ya es más complicado además de asumir, ya no solo tiene este territorio, sino que ya es un instrumento que, ¿no? Hasta Menasa decía, sirve para redefinir la filosofía, ¿no? que sirve para leer muchas estructuras, ¿no? Dice, los hombres, en tanto masa humana, se conducen frente al psicoanálisis exactamente igual que un neurótico sometido al tratamiento por sus trastornos, ¿no? Y no es para insultar, ¿no? Decirnos que vosotros... Pero bueno, ¿qué nos pasa, no? Si el neurótico en su proceso analítico, ¿no? Sí, tiene deseo de saber y de cambiar, pero tiene resistencias. Pues el resto de los hombres como masa también nos comportamos un poco de esa misma manera, ¿no? De esa ambigüedad, quiero pero no quiero, ¿no? Quiero aprender pero no quiero, no me molestes. Bueno, nos pasan las conversaciones, ¿no? No sé ustedes, pero cuando uno dice que le gusta la psicología o el psicoanálisis, en las conversaciones, en los bares, con los amigos, despierta un poco de interés y los demás, ¡ay, qué guay! Y tal, pero cuando empiezas a hablar y te entusiasmas, dices, ¡uy! No me calientes el coco, no te compliques, ¡uy! Te rayas mucho, ¿no? Es decir, como que queremos cosas simples, sencillas, por encima, pero no queremos una mayor implicación porque estamos implicados todos. Todos tenemos procesos inconscientes reprimidos. Es decir, que operan en nosotros, pero no queremos saber de ellos. No me muevas ahí, porque si me mueves, me tengo que mover yo. Entonces, preferimos muchas veces no saber, preferimos padecer, preferimos vivir en nuestro pequeño territorio en lugar de descubrir ese mundo que tenemos a nuestro alcance. Así somos los humanos, ¿no? Nos comportamos a veces eso como enfermos que quieren seguir en su pequeña celda cuando tienes todo el mundo a tu disposición, ¿no? Nuestra labor es, bueno, saber que hay personas que a pesar de que eso les pase quieren descubrir y quieren abrirse a ese mundo y solo tenemos que esperar a que esas personas lleguen, ¿no? No tenemos que convencer a nadie, sino que estar nosotros convencidos, ¿no? Como he dicho antes. Dice, podía parecer lícito e incluso apropiado que el psicoanalista le hablara al paciente de sus propios defectos, de su propio proceso, ¿no? De sus propias dudas, y le hiciera posible equipararse a él, ¿no? Comunicándole las intimidades de su vida. Y podría ser como una manera de enganchar al paciente y decirme, lo que a ti te pasa, pues a mí también me pasa. Dice, pero la relación psicoanalítica suceden cosas de un modo muy distinto al como sería de esperar según las premisas de la psicología de la conciencia, ¿no? El psicoanalista debe permanecer impenetrable para el paciente y no mostrarse sino como un espejo, ¿no? Es lo que el paciente te muestra, se tiene que ver el paciente. Tú ahí no existes. Eres una función dentro del proceso del paciente, ¿no? Y eso, claro, para un joven psicoanalista, un joven que se inicia en el proceso no es fácil porque está ese afán de curar, de ayudar, de conectar con el otro, y esos son obstáculos para el proceso psicoanalítico, más que ayudas, ¿no? Entonces, como digo, más bien es impenetrable, yo soy un lugar para usted y lo que usted ve en mí es algo que usted proyecta de sí, ¿no? Hemos visto que el analizado no recuerda nada del olvidado o reprimido, sino que lo vive de nuevo en el proceso transferencial.
lo repite sin darse cuenta que le está pasando, es inconsciente. Esa es la transferencia psicoanalítica, que es un concepto de la técnica, ¿no? Y que nos permite, en esa repetición, nos permite que con la interpretación podamos ir modificando esa estructura psíquica del paciente y esos procesos que repite de una manera y que nosotros con nuestras intervenciones les vamos mostrando otras posibilidades de reacción. La transferencia no es algo que ocurra solo en el tratamiento psicoanalítico, sino que se produce en todas las relaciones humanas. Simplemente que el psicoanálisis se sirve de ese proceso para su intervención, ¿no? Para su escucha, ¿no? Lo que me está diciendo a mí no es a mí, es a una persona dentro de sus procesos inconscientes, ¿no? Y desde ese lugar intervengo y respondo, ¿no? Y eso permite que se produzcan esos efectos inconscientes y esas transformaciones en el paciente. Y por eso los efectos son duraderos, no temporales, porque no le hablo a la conciencia del paciente, sino que intervengo sobre el inconsciente del paciente, ¿no? Escucho los procesos inconscientes e intervengo ahí. Claro, y como digo, tenemos que esperar el momento adecuado a que el paciente esté receptivo para poder intervenir sobre determinados contenidos, ¿no? Que a veces nos lo trae ya, pero todavía no está preparado para poder escuchar lo que le está pasando, ¿no? O lo que nos quiere decir. Hay que esperar a que el paciente haya vencido, ¿no? Y haya levantado algunas de sus represiones para que pueda entonces, dice, cuando ya casi lo tiene en la punta de la lengua, cuando ya casi lo puede asumir, ahí uno le puede, ¿no? Le puede aportar eso y dice, ¿no? Sí, lo había pensado, pero ya había hecho un trabajo previo en las sesiones para poder asumir eso que antes rechazaba encarnizadamente, y lo sabía, ¿no? Porque el que tiene el saber sobre su vida es el paciente. Uno lo sabe escuchar, pero el paciente es el que sabe lo que le pasa, con quién le pasa y por qué ha producido esos mecanismos de defensa, ¿no? No solamente se resiste el yo del paciente a la curación, sino que tampoco las pulsiones sexuales se resignan a prescindir de sus satisfacciones sustitutivas. Han encontrado su manera de funcionar y de expresarse y, claro, mientras no le ofrezcan una alternativa, no va a querer modificar esa manera de satisfacción, ¿no? La fuga de la realidad en la neurosis es mediante esas regresiones a las tempranas fases de la vida infantil y le resulta, pues, de alguna manera costoso, pero cómodo, refugiarse en esos infantilismos y esa manera. La vida adulta, vale que es práctica, pero también nos plantea exigencias. Tenemos que hacer cosas que no son las cosas que nos gustan o que nos apetecen, pero que sí las que nos convienen. Y las que nos convienen quiere decir que es lo que me conviene lo hago y me hace bien. Y lo que me gusta, me apetece, lo hago y no siempre me hace bien. Me gustó, pero me estropea 3 relaciones, ¿no? Entonces, esa diferenciación entre el infantilismo del comportamiento y ese criterio de crecimiento o de realidad, de aprender cuándo es pertinente una determinada acción o qué acción es pertinente, pues eso al final resulta económico, porque resulta eficaz, porque has conseguido expresarte, pero de una manera eficaz que no te va a ocasionar pérdidas o gastos, sino ganancia, ¿no? También nos habla de los tratamientos gratuitos y nos dice, por ejemplo, ¿no? También uno podría decir, bueno, hay personas que no tienen recursos para el tratamiento y le podríamos atender gratuitamente. Dice, bueno, el tratamiento gratuito intensifica enormemente algunas de las resistencias de los neuróticos. Es decir, que lejos de que uno les preste ayuda y que diga, ay, me voy a liberar de esto que me pasa, pues el paciente se resiste muchísimo a eso que le haría tanto bien, pero es que encuentra unas satisfacciones en esa enfermedad, en esa manera que ha construido en su propia expresión, ¿no? Entonces, habla, por ejemplo, de mujeres jóvenes donde aparece la tentación integrada en la relación de la transferencia, o en hombres jóvenes donde aparece la rebeldía con la gratitud. Es decir, que cuando conseguimos pagar nuestro tratamiento, conseguimos apropiarnos de ese tratamiento, de ese proceso. Es mío. No tengo que deberle nada
al psicoanalista, sino que es algo que mi deseo lo ha producido. Y lo pago con dinero porque pago el tiempo del psicoanalista y ya he zanjado esa deuda. Cuando no está eso, queda una problemática nueva para el paciente. ¿Cómo asume eso que le debe al otro? No lo puede soportar, ¿no? Entonces no es nada recomendable esos tratamientos gratuitos o de querer ayudar al otro, porque querer ayudar al otro es buscarte un problema, ¿no? Porque el otro no soporta ser ayudado, no soporta esa deuda que ahora no puede cancelar de ninguna manera, ¿no? Bueno, en el caso de las resistencias, el psicoanalista no tiene que hacer nada, simplemente esperar y dejar que se desarrolle el proceso, que no puede ser eludido, no nos podemos escapar y decir, bueno, me voy 2 mesecillos y cuando se le pase volvemos. Pues no, hay que seguir ahí y aguantarse hasta que el paciente vuelva de nuevo a hablar y pueda hablar de eso. Entonces, hay que esperar. Freud identificó 5 clases de resistencia y ya termino por hoy, ¿no? 3 resistencias del yo, una del ello y una del superyo. Las resistencias del yo, la represión. El yo resiste la entrada en la conciencia de material psíquico reprimido porque le resulta displacentero, ¿no? Entonces hemos dicho, la represión es un proceso psíquico que no lo podemos borrar, está ahí, que además es constitutivo. Entonces, como hay represión, va a haber resistencia, va a haber contenidos que si acceden a la conciencia producen displacer. Entonces, ¿no? La represión dice, no quiero que eso entre, quiero evitar el displacer. Bueno, va a haber resistencias que provienen del yo, para evitar el displacer. Resistencias que se manifiestan con la transferencia. Hemos dicho que el paciente toma ese lugar del psicoanalista para reflejar como espejo esas relaciones amorosas y conflictivas también. Entonces también ahí se va a resistir, va a utilizar esa relación transferencial para resistirse y para seguir peleándose o seguir queriendo conquistar amorosamente, como antes quiso conquistar amorosamente, por ejemplo, a sus figuras infantiles, ¿no? A su papá y a su mamá, ¿no? Quería sacarlo de su lugar y seguir manteniendo esa manera que era infantil, pero que luego no puede ser mantenida, ¿no? Entonces la transferencia va a ser otro territorio donde se manifiestan las resistencias del yo. Y luego está el beneficio secundario de la enfermedad, es decir, el paciente, a pesar de los padecimientos que le aquejan, obtiene beneficio con su enfermedad. Usted dice que me duele la cabeza, no voy a trabajar, ¿no? Hoy me cargan mucho, no me dicen, no me digas esto. Es decir, aprovechas tus padecimientos para evitar hacer frente a cosas a las que tienes que hacer frente, porque te tocan, están ahí en tu vida y sin embargo obtienes beneficios, ventajas. Y claro, curarte supone renunciar a esas ventajas o beneficios de la enfermedad, hacer frente como un hombre, como una mujer a las cosas que te tocan, al lugar que te toca. Entonces también eso, ¿no? Esa dificultad a renunciar a esos beneficios secundarios de la enfermedad, ¿no? Que como digo, conscientemente no le puedes explicar al paciente, oye, usted no quiere ir a trabajar, ¿no? Pero no quiere ir a trabajar, porque si tiene que trabajar tiene que cambiar, tiene que darse cuenta de que puede trabajar como cualquier otro ser humano o que puede amar como cualquier otro ser humano, pero está convencido que no puede, ¿no? Se libera. La resistencia del ello, ¿no? Que sería la compulsión a la repetición. El sujeto se ve impulsado a repetir patrones de comportamiento o experiencias dolorosas, resistiendo así a la posibilidad de una resolución. Es decir, hay una tendencia que se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir, pero claro, nosotros, como hemos dicho, tenemos que remar, tenemos que seguir remando, que se repite, sí, pero yo sigo remando. Yo tengo que trabajar para oponerme a eso que quiere imponer esa manera anterior de funcionar, pero que no es válida, que no es apropiada, que es del pasado que se repite. Entonces yo tengo que hacer un trabajo para luchar frente a eso que se repite pero que es inadaptado en nosotros, ¿no? Y habla de pacientes
dos tipos de pacientes. Uno que habla de la especial adhesividad de la libido, ¿no? Es decir, hay personas que les propones algo y fácilmente dicen, pues sí, pues lo hago, pues sí, lo hago, pues sí, lo hago, ¿no? Entonces parece que su libido se interesa por todo, pero un poquito de tiempo. En cuanto aparece otra cosa, se interesan por otra cosa. Entonces, claro, así no conseguimos evolucionar en nada. Si tú empiezas a tocar piano y a los 3 meses dices, pues voy a estudiar batería, abandonas el piano y estudias batería. A los 3 meses y medio otra. Entonces, claro, ni aprendes piano, ni aprendes batería, ni aprendes nada de nada. Pues hay pacientes, ¿no?, que se resisten de esa manera, no implicándose en nada, ¿no? Dicen, pues, ¿no? Y tienden a escurrir el bulto de esa manera. Y otros, por todo lo contrario, ¿no?, que dice, su libido particularmente es inamovible, están aferradas a esa manera de comportarse o de ser o de estar interesados en algo y no hay manera de moverlos de ahí, ¿no? Entonces, dos dificultades, uno que se pasa de movimiento y otro que se pasa de quietud. Y por último, las resistencias del superyo, que tienen que ver con el sentimiento inconsciente de culpabilidad, ¿no? Y por tanto con una búsqueda de castigo, ¿no? El sentimiento inconsciente de culpabilidad está en relación a los deseos sexuales infantiles incestuosos, ¿no? Esa regresión de la libido que resexualiza eso que tendría que haber quedado reprimido en nuestro aparato psíquico y que evidentemente se utiliza como energía pero transformada, ¿no? Pues la regresión produce una reactualización, ¿no?, vuelta a la sexualización de esos contenidos, y entonces el superyo, ¿no?, produce sentimiento inconsciente de culpabilidad y busca situaciones en las cuales, ¿no?, hay un sadismo del superyo y busca situaciones en las cuales el sujeto se perjudique. Por tanto, curarte de una enfermedad no es soportar, ¿no? Te busca situaciones en las que uno se dañe. No, un matrimonio desgraciado puede aliviarte de tu neurosis, pero la tienes el matrimonio desgraciado, ¿no? O un fracaso empresarial te alivia un poco de tu angustia neurótica, pero tienes el descalabro económico. Entonces busca compensar una manera de sufrir con otra, pero te mantiene dentro de esa necesidad de castigo y de esos, ¿no?, de esa reactualización de deseos infantiles, ¿no? Entonces también hay que trabajar sobre, ¿no?, ese sadismo del superyo y esa búsqueda permanente de si hay un golpe por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Entonces no sacamos al sujeto de ese mantenimiento de esa sexualidad infantil, ¿no?, en él. Bueno, estos fenómenos son indicaciones inequívocas de la existencia de la pulsión de muerte que puntúa y maneja también nuestra sexualidad, y nuestro trabajo terapéutico se halla oscilando, dice, permanentemente hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante, ¿no?, dice, entre un fragmento del análisis del ello y un fragmento del análisis del yo. Es decir, que no es que digamos, es que hemos avanzado, no, avanzas 3 pasitos y das 2 para atrás, avanzas para atrás. Bueno, y que el ser humano avanza así, que tenemos que soportar, que es así, que hay que seguir adelante y que, como nos dice Menasa, el camino para vencer la resistencia es hablar, es trabajar, es permanecer, ¿no? Si abandonas, no vas a tener la oportunidad de averiguar lo que conseguirías si no hubieras abandonado. Entonces el éxito es permanecer, y en ese camino de permanecer, en ese trabajo del deseo, de eso no se produce un nuevo sujeto en ti, un nuevo amor en ti, se produce la novedad que se produce en ese nuevo camino, que es diferente al que la neurosis nos proponía, que era un camino viejo, un camino que repite modelos infantiles o anteriores desactualizados. Y ¿no?, el que repite lo hecho no lo va a conseguir, que no hay que repetir lo hecho, hay que, ¿no?, producir una novedad en uno. Bueno, es el trabajo que cada uno tiene que decidirse a hacer en el momento que esté uno decidido, ¿no? Bueno, yo creo que ya está aquí. ¿Alguien que se resista?
A mí me ha llamado la atención cuando estabas hablando de lo de pagar por las sesiones y tal, que bueno, no sé si a lo mejor puede ser una pregunta muy evidente o lo que sea, pero yo no puedo evitar pensar en todas aquellas personas que realmente tampoco es que se resistan a un tratamiento así, sino que directamente, porque muchas veces son sesiones bastante caras y es difícil encontrar una opción económica. No puedo evitar pensar en qué pasa con esas personas que no pueden permitírselo y que además tiende a ocurrir que por su propia situación económica precaria tienden a sufrir todavía más ese tipo de problemas. ¿Viste cómo es? Sí. Ahí el circuito. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas? ¿Tendrán...? O sea, porque tú hablabas del sentimiento de culpa de estar recibiendo esa ayuda sin tener que dar nada a cambio. Sí, pero no es un sentimiento en ese caso. Es la necesidad del sujeto de inscribir su deseo para poder hacerse cargo de eso que se produce ahí. Es muy interesante. En estos días, un caso nuevo que llegó planteaba la dificultad de poder asumir el pago, ¿no? Todos los psicoanalistas en el grupo cero tienen cada uno sus honorarios profesionales, pero luego en cada tratamiento adaptan los honorarios a las necesidades de cada caso, ¿no? Eso no quiere decir que el paciente tiene que hacer tiene que implicarse y tiene que transformarse para poder llegar o alcanzar los honorarios del psicoanalista, porque una cosa es que se proponga una adaptación para que uno pueda comenzar su tratamiento y otra cosa es que el paciente no se quiera transformar para no asumir la realidad, cuál es, ¿no? Y la realidad que él tiene que transformarse, ¿no? Porque si no, seguiríamos manteniéndonos en esa situación. Tenemos que pensar que es como una exclusión social, porque lo económico no es algo de la economía psíquica, pero es algo de la realidad social. Lo económico es sobredeterminante en la estructura social en la cual existimos, ¿no? Entonces, cómo la enfermedad se pone al servicio también de esa necesidad de castigo y priva al sujeto de los medios que le posibilitarían, por ejemplo, transformarse. Ese puede ser una lectura. Pero el otro día, en este caso, el señor me decía que no podía pagar y tal, pero me dice, bueno, me he comprado un Tesla el año pasado, consumo cocaína frecuentemente, tengo no sé qué, tengo no sé cuánto. Entonces, ¿cómo tú vas a intervenir en un tratamiento para modificar una estructura patológica de toda la complejidad de ese caso, si el paciente no puede asumir que ese es su tratamiento, que tiene que hacer algo de cambio en su estructura psíquica y económica para poder dejar de manejar la economía, porque la economía de sus decisiones es su economía psíquica? No porque tenga un Tesla, sino cómo produce el dinero para esas cosas, pero no lo produce para su salud mental. Es decir, no quiere cambiar algo de lo que produce toda su vida. La salud mental es el pilar de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, yo le indiqué, ¿no? Digo, si usted se puede comprar cocaína, se puede comprar eso, seguro que consigue el dinero para su tratamiento. Y si no, no quiere, ¿no? Hay un espacio que le compete exclusivamente al paciente. Que si el paciente no hace algo para producir eso que dice querer, no lo quiere, ¿no? Que le compete al paciente. Y luego están las estructuras donde la escuela dice, bueno, psicoanálisis para todos, ¿no? Propuestas económicas para pacientes, estudiantes o desempleados. O la seguridad social que ofrece consultas. Existen esas cosas, ¿no? Que facilitan. Pero tiene que existir en el paciente un trabajo y una modificación para producir eso que necesita y que dice querer, pero si no lo hace, su decir se pierde, ¿no? O sea, dices que se pueden adaptar los honorarios, pero si se estudia, después de estudiar el caso de cada persona, se le puede no poner el mismo precio a todo el mundo. Eso es lo que... Claro, eso es. Claro. Es un acuerdo entre el paciente y el psicoanalista. Ya. Y ha habido también casos de personas que sí que han, por muy bruto que suene, demostrado que no tenían forma de... Pero que es mentira. Menasa, yo recuerdo, ponía un ejemplo. Decía, venía un señor que traía los pantalones rotos y siempre
pero conseguía el dinero para su sesión. Entonces, que es que lo que tenemos que entender que el deseo inconsciente es sobredeterminante de todo lo demás. Si nos ponemos ahí, estamos en el territorio psicoanalítico, y si nos ponemos en el otro, excusas hay de todo tipo para no poder. Si hemos dicho que es que nadie quiere cambiar, eso está en todos nosotros. Entonces, si usted quiere cambiar, yo le puedo ayudar a comenzar o buscar las formas, pero el que tiene que querer es usted, porque si no, no se va a curar. Es que el problema es que el paciente no se cura si no hace eso que necesita. Además, sí. No, digo que además está la cuestión de lo difícil que resulta dejarse ayudar, aunque parezca mentira. Entonces, eso juega en contra del tratamiento, ¿no? Si tú, ¿no?, simplemente decides, bueno, voy a tomar este paciente a coste mínimo, gratuito, o lo que sea, ese tratamiento difícilmente va a ser efectivo, por mucho que se juegue el psicoanalista en ello, porque dejarse ayudar no es nada fácil, no es nada fácil. Lo que decías tú, ¿no?, de la deuda que se genera en alguien que se ha dejado ayudar es difícil. Menasa decía en alguna, y eso también está en todos nosotros, ¿no?, porque los primitivos están en todos nosotros. Decía, se generaba una deuda de vida. Si alguien te ayudaba, tu vida dependía ahora de esa persona, ya no era tu vida. Entonces, la manera de que eso no pase es instituir el pago de los honorarios, aunque sean 5 pesetas, ¿no?, lo que se acuerde, pero eso cancela la deuda que sería impagable, ¿no? Entonces, marcar eso, porque siempre es como un circuito, no, ay, no tengo, no. Sí. ¿No? Consiga algo, consígalo. Si lo quiere, lo va a conseguir. Porque si yo he podido, ¿por qué no va a poder usted? Claro, y luego está el trabajo para que el psicoanálisis esté escrito, claro, ¿no?, en todas las instituciones de salud, ¿no? instituciones de salud, ¿no? No tiene que pagar. No tiene que pagar directamente el tratamiento del paciente, pero alguien tiene que pagar su tratamiento. También es luchar para que el psicoanálisis llegue, pues, a todo el sistema de salud. Claro, claro. Claro, porque uno va al hospital y tú no sientes que el médico te está haciendo un favor. No. El médico tiene su sueldo que le paga el Estado, tú vas al hospital y es un médico y tú tienes tu tarjeta de paciente y tienes, ¿no? Pero eso todavía no lo tenemos con el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Pero ahí hay pago, ¿no? Sí, sí. Yo entonces, o sea, porque realmente no me termina de quedar no me termina de quedar de todo claro, porque tampoco tengo un conocimiento muy profundo ni de otro, como la diferencia entre psicología y psicoanálisis, porque claro, no conocer mucho, y si pudieses resumírmelo, o sea, yo creo que tienes que venir los viernes que haya conferencia aquí, la próxima no sé cuál es. Aquí lo tengo. Porque lo va a salir bien. Primero, el psicoanálisis parte de los procesos inconscientes. Ya es hemos dicho, un nuevo territorio, es un nuevo mundo, ¿no?, donde se manejan ya lo que determina nuestra vida son los procesos inconscientes reprimidos. La psicología es psicología de la conciencia. Es como si estuviéramos en 1895. Nos manejamos ahí en conceptos que se manejaban antes de este descubrimiento y siguen operando sobre ese territorio superficial que produce cambios superficiales, pero que no tiene en cuenta esa estructura que ya la ciencia psicoanalítica ha producido, ¿no? Pero una vez por mes, el segundo viernes de mes, esta vez como hemos tenido muchos festivos, el segundo viernes de mes siempre hay conferencia abierta aquí ¿no?, y texto a texto uno va entendiendo que es diferente el discurso, es diferente el planteo, es diferente la implicación del sujeto, que el sujeto tiene que estar implicado en su proceso porque vemos esas fuerzas que se conjugan en él. Y si no estoy implicado, por mucho que haya un buen psicoanalista, no puede ayudarme. La ayuda mi transformación depende de mí como paciente. Yo tengo que querer eso.
yo siguiendo un poco la línea de su pregunta y eso, a mí me interesa saber también por qué en el ámbito, cuando se habla de psico, ¿no? Y todo lo relacionado con la mente y eso, porque la psicología está mucho más extendida que el psicoanálisis y se recurre mucho más a... Bueno, por las resistencias, por lo que nos implica esa novedad. Bueno, novedad, el psicoanálisis no es muy novedoso, me refiero, lleva... Para la historia de la ciencia es muy novedoso. La medicina tiene más de 2000 años de desarrollo histórico. El psicoanálisis 125 años, imagínate, ¿no? En el territorio de los seres humanos, ¿no? Nuestra vida no es novedoso. Uno ha nacido y estaba el psicoanálisis, ¿no? Yo nací y estaba el psicoanálisis, pero en la historia del pensamiento sigue siendo muy novedoso. Todavía no está asentado en las estructuras, ¿no? En los hospitales, en las facultades de medicina, que no es que ahí se imparta o se formen psicoanalistas, pero los médicos tendrían que saber nociones del psicoanálisis porque trabajan con el humano y el cuerpo es el escenario, ¿no? Entonces, está más extendido primero porque el psicoanálisis es subversivo contra la ideología establecida, nos requiere modificaciones ideológicas, ¿no? Y como hemos dicho, plantea las propias instituciones sociales que actúen de otra manera porque nos dicen una cosa y hacen otra. Entonces, porque requiere cambios. Pero en las generaciones futuras habrá mucho más psicoanalistas y ya en las conversaciones, ¿no? Por ejemplo, en otros países como Argentina, el psicoanálisis y un lapsus ya no cuela como colaba antes. Ahora un lapsus dice, oye, tú lo que quieres es esto y no esto. Es decir, que ya hay cosas que asumimos con una doble intencionalidad, que antes eso no existía, ¿no? Antes los síntomas histéricos se manifestaban de una forma que ya no se manifiestan de esa forma porque todo el mundo ya sabe que es un síntoma histérico. Ahora hay nuevas modificaciones, ¿no? Pero que es un territorio muy interesante, ¿no? Que nos plantea retos a la hora de acercarnos a él, pero que nos despierta el deseo, porque como digo, nos abre el mundo y nos acerca a otras disciplinas y nos ofrece también poder pensar esa otra disciplina con procesos inconscientes, ¿no? La arquitectura con alguien que incorpore el psicoanálisis es otro tipo de arquitectura y sigue siendo arquitectura, pero ya tienes otra dimensión. Esos son los retos que tenemos futuros y las nuevas generaciones de psicoanalistas también y, bueno, todo el trabajo de no conformarnos con la simpleza de lo conductual o la simpleza de los psicofármacos, que está todo el mundo drogado, perdón, por los laboratorios, pero está todo el mundo drogado y qué persona está curada con un psicofármaco. Si curara no estaría todo el mundo drogado, pero está todo el mundo drogado, pero con los enfermos no curado. Entonces, no, es un negocio evidentemente que genera muchos beneficios a las farmacéuticas, pero qué enfermedad, qué enfermo ha curado la farmacología en el ámbito de lo psíquico, ¿no? Por ahora, que no me digan que ha curado, que me lo demuestren, porque nosotros recibimos pacientes medicalizados y que siguen enfermos años y años y años. Entonces, no, si un fármaco curara, te tendría que haber curado y ya no tener más la enfermedad. Entonces, no. Sin embargo, usted va a cualquier lugar, le venden un psicofármaco y está instaladísimo. Instaladísimo. Ahora, recomendarte psicoanálisis no está tan instalado. Todavía. Pero el psicoanálisis te cambia. Si tú quieres cambiar. Bueno, nos tenemos que marchar. Seguimos el segundo viernes de junio. El 20 de junio. El 20 de junio. Y ahora en un ratito vamos a hacer un recital poético. Después de la conferencia nos chutamos con poesía y hoy vamos a ver a Yukon Rabelli. ¿Vale? Si os apetece quedaros, estáis invitados, pero nosotros nos chutamos con poesía porque es un instrumento de conocimiento muy poderoso que nos ayuda a estudiar. Bueno, muchas gracias. Si tus miedos te paran, atrévete. Comienza tu psicoanálisis.
Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestro seminario.